Hola, la presentación es un análisis acerca del video Tabasco entre el agua y el fuego. El video trata básicamente de la historia de Tabasco al principio de nuestra historia, desde que fue creada Villahermosa. Me propongo explicar la movilidad del factor trabajo en específico y los índices de desempleo por consecuencia. El análisis lo dividí en tres partes: una introducción, que son conceptos económicos para personas que no sepan eh, estos, estos, estos conceptos que para nosotros son básicos. Luego unos fundamentos teóricos siguen siendo conceptos, pero un poquito más rebuscados, un poquito más complicaditos, que explican lo que tengo en mente. Y bueno, un análisis de datos desde el 90, que fue que encontré de datos, hasta la fecha, para hacer una comparación entre los contrastes. También por ahí hay información de la década de 70 y 80. Bueno, en toda economía encontramos tres sectores: uno primario, uno secundario y uno terciario. El primario son actividades de extracción que vienen de la tierra, la agricultura, la ganadería, la minería y lo que se me pasa. El secundario es de transformación, cualquier tipo de industria en que se toma la materia prima y se transforma en un producto derivado. Y el terciario es de servicios, transporte, de educación, todo lo que pueda hacerse dentro de esta idea de servicio. Y bueno, en la vida económica tenemos tres factores de producción, tres cosas que son básicas para producir cualquier bien. Algunos autores ponen cinco, algunos autores ponen cuatro. Para mí funcionan tres, sobre todo por la idea que quiero transmitir. Un factor es el trabajo, que es la fuerza laboral, las personas que elaborando la tierra o transformando el producto. La tierra, que sería el terreno o cualquier espacio que se utilice para hacer la producción. Y el capital, cualquier fuente cualquier recurso que nos ayuda a generar plusvalía. Estos tres conceptos son básicos para la teoría que voy a explicar a continuación. La idea de la movilidad del trabajo se me ocurrió con el modelo de factores específicos propuesto por Paul Samuelson y Ronald Jones. Paul Samuelson es premio Nobel de Economía. Supone una economía que produce dos bienes y que puede asignar su oferta de trabajo entre esos dos sectores. A estos dos bienes los vamos a agrupar por sector de alimentos, en el caso del primer sector económico, y manufactura en el caso del segundo, o bueno, para fines prácticos podría ser también el tercer. Obviamente es un escenario hipotético. Bueno, ¿por qué se llaman factores específicos? Porque hay dos factores dentro de esos tres que mencioné que no es posible que se muevan de un sector a otro. El factor tierra y el factor capital. ¿Por qué? Porque es muy difícil que, que, que un terreno que ocupes para la agricultura lo modifiques para la ganadería o, o que el capital que tengas en una industria lo pases a agricultura, por ejemplo. No es posible en algunos casos no es posible o requiere un gasto muy grande que los muevas entre sectores. Este cuadrito nos ayuda a entender un poquito más las cosas, sobre todo para los datos que vamos a analizar. El cuadro viene de un libro del señor Krugman, también premio Nobel de Economía. Y bueno, aquí dos, contrastamos dos mercados. Uno que es el sector primario, si lo queremos ver de esta manera, que en este caso es función de producción de alimentos. En el eje de las Y está la producción de alimentos y en el eje de las X está el trabajo asignado, o sea, el número de trabajadores, si lo queremos ver de esta manera. Y en el cuadro inferior de derecho está el producto de las manufacturas, que en este ejemplo vamos a poner que son el sector terciario, producto del sector terciario, y el trabajo de manufacturas, producto del sector terciario. ¿Por qué el terciario y por qué el primario? Por el análisis de datos que ahorita vamos a contrastar, para que se vean estos claros oscuros. Y bueno, el economista, o bueno, la ciencia económica siempre está en busca del equilibrio,
Entonces aquí tenemos todas las permutaciones posibles de factor trabajo que se pueden dar entre dependiendo de la economía, dependiendo de qué quiera producir esta economía, si manufactura o alimentos. En, en el caso de manufacturas, lo equilibrado, lo normal sería que estuvieran en el escenario 2, que sería este cuadro. Pues generalmente Tabasco está en el escenario 1, ¿no? Queremos generar mucho petróleo, pero producimos poca manufactura. Y bueno, de este lado Krugman nos pone la asignación de trabajo, qué tantas combinaciones de trabajo podemos hacer, y de esta la frontera de producción, cuál es el límite de producción que puede tener cualquier economía. Bueno, finalmente nos vamos a los datos. Esta gráfica que estamos viendo es del año 1990. Encontré información de la década de los 70 y 80 que dicen que la proporción de población que estaba económicamente activa, perdón, y ocupada en el sector primario, rondaba entre el 60 y el 40%. Es decir, quizás en el 70 era un poquito más arriba que el sector terciario, y quizás a finales de los 80 era muy parecida esta gráfica, ¿no? 40% y lo que resta el sector terciario y el sector secundario. Entonces aquí tenemos la gráfica de 1990 en pleno boom petrolero. Tenemos que la población que estaba ocupada en el sector primario y el sector terciario era muy parecidas, y el sector secundario por ende estaba muy retrasado por obvias razones, ¿no? Bueno, vamos a contrastarlo contra lo que se está viviendo en el 2020. Las cifras, el aumento de la población que está ocupada en el sector terciario es abismal. En el sector primario, si lo podemos ver, prácticamente no creció nada. Sigue estando como en los años 90, 141.236 en el año 90 y 143.871 en el año 2020. El sector secundario creció un poco por políticas económicas, por la zona industrial que se implementó en Tabasco en años venideros a los 90. Y bueno, ¿por qué es importante la teoría de factores específicos o por qué se me vino a la mente? Dice el teorema de Heckscher-Holling que el país que es abundante en un factor exporta el bien cuya producción es intensivo en ese factor. O que nosotros somos intensivos en petróleo y, y recursos naturales. Es decir, podemos hacer intensiva la agricultura, la ganadería y la explotación petrolera. Y debemos exportar esa mano de obra, podemos exportar el petróleo, y sí lo hacemos. Pero la cantidad, la proporción de personas que están ocupadas en ese sector es mínima y es abundante en el sector terciario. Nosotros no exportamos servicios, nosotros no exportamos doctores, nosotros no exportamos educación, ni transportes, ni servicios de transportes, ni otra cosa. Nosotros exportamos petróleo. Necesitamos volvernos intensivos en petróleo, en ganadería y agricultura, para evadir estos índices de desempleo que se han venido dando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Samuelson, que estudió esta teoría de factores específicos, nos dice que la movilidad de capital es más factible que la laboral. ¿Por qué? Porque las personas tienen que desembolsar una gran cantidad de dinero para capacitarse, entrenarse o educarse en otro sector. Es decir, los que estaban en el sector terciario muy difícilmente van a poder pasar al sector primario. No son petroleros, no son agricultores, no son ganaderos. Cuando menos en el corto plazo. Entonces, la teoría de factores específicos dice que el factor trabajo es perfectamente móvil. Cualquier movimiento en la producción de manufacturas lo debe absorber la producción de alimentos y viceversa. Y como podemos ver aquí, el precio del petróleo bajó, todas las personas se fueron al sector terciario, algunas algunas por la derrama económica que esto representa, otros obligadamente fueron al sector terciario.
pero en corto plazo, o lo que o si es posible que queramos ver un movimiento desde el sector terciario, de toda esta población al sector primario, no va a ser posible. En el modelo de factores específicos, los factores específicos de los sectores exportadores en cada país, o en este caso en el estado, ganan con el comercio, mientras que los factores específicos de los sectores que compiten con las importaciones pierden. Los factores móviles que pueden trabajar en ambos sectores pueden ganar o perder. Entonces ganan este sector de la población que está ocupada en el sector primario y que está ocupada en el sector petrolero, y pierden aquellos que están en el sector secundario, en el sector terciario. Entonces no se cumple esta teoría. Debería ser movible, pero a largo plazo sí es posible, a corto plazo es imposible. Buena manera de podemos visualizar cómo a lo largo de los años ha cambiado esta proporción de empleados en el sector petrolero hacia el sector terciario, que se ha visto agudizada por la política de outsourcing y la reforma energética. Recordamos que la política de outsourcing permite que las empresas empleen personas sin que ser contratadas, y pueden recortarlas sin problema. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en el 2000 creció, y en el 2007, en el 2020 se hizo más pequeña la cantidad de personas empleadas en el sector primario. Bueno, ya para finalizar el análisis, aquí tengo un resumen con una frecuencia de cada 5 años de la proporción de población que ha estado ocupada en el sector primario, secundario y terciario, que estábamos analizando en las tablas anteriores. Y bueno, muchos de mis compañeros, incluso he escuchado maestros que idealizan a la inversión en el campo, a la inversión ganadera, como un salvador, como que necesitamos regresar hacia ese sector para salvar a la economía tabasqueña. El gran problema es que, o bueno, lo que me acabo de dar cuenta con este video sobre todo, es que la población o el factor trabajo tiene barreras de entrada, barreras que le impiden regresar hacia este sector. Evidencia de ello son los apoyos gubernamentales que ha habido al campo, y que cuando menos en la población que por lo menos no ha tenido ese impacto en empleo en la población que se ocupa en estas actividades. Para empezar, deberíamos ser autosuficientes. No somos autosuficientes en el consumo por ejemplo, de carne de res y de algunos productos agrícolas. Entonces deberíamos empezar por ahí, y el cambio debe ser gradual. Si nos tomó aproximadamente 30 años llegar desde evolucionar de tener población ocupada en el sector terciario de este nivel hacia este nivel, entonces ¿cuánto tiempo nos tomará que personas se especializan en el sector primario para llegar a niveles aceptables para tener autosuficiencia en el sector tabasqueño? Y bueno, eso sería todo el análisis que tengo que hacer por el tema.